viendo UACJ TV. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a través de 44.3 UACJ TV. También agradecemos a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Comenzamos la emisión del día de hoy. Amigos, la lucha precisamente por hacer respetar los derechos de los consumidores es algo que se viene trabajando en varios países del mundo. Organizaciones de la sociedad civil y también pues consumidores conscientes y comprometidos van buscando pues profundizar sobre los productos, los servicios y las políticas públicas de los países, la vigilancia del desempeño de las empresas, la identificación de opciones favorables para los consumidores y también la denuncia de prácticas que afectan nuestros derechos. Es algo que se está pues desarrollando y se está planteando en estos tiempos en muchos lugares del mundo. Por eso el día de hoy nos da mucho gusto recibir aquí en UACJ TV a la doctora Julieta Ponce. Ella es directora del área de nutrición, precisamente del Centro de Orientación Alimentaria, que está aquí en Ciudad Juárez, invitada por la Escuela Superior de Psicología de aquí de nuestra ciudad en esta Semana de Psicología. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Muy contenta de estar en tu espacio, aquí en Énfasis, Armando, gracias. Y también muy contenta de estar en Ciudad Juárez después de varios años. No, pues interesante que nos acompañes. Yo solamente voy a dar unas referencias muy rápidas de la doctora para entrar de lleno a este compartir, porque son temas de vital importancia y seguramente si usted ya se alimentó el día de hoy, qué comió, lo disfrutó y qué importancia tiene de ser más conscientes de lo que consumimos. Es diplomada en el manejo integral de la obesidad con especialidad en comunicación y consumo alimentario. También tiene estudios de antropología del campo y ruralidad en agroecología y sistemas alimentarios en América Latina. La doctora Julia Ponce estuvo en la coordinación general de los trabajos académicos sobre la política alimentaria y nutricional en México y ha sido docente de especialidad en diversas áreas de instituciones y en programas relacionados a la nutrición. Y sobre todo cuando hablamos del bien comer, ahora que observo que en las escuelas hablan mucho de esto con los niños en las primeras etapas de la educación, ¿cómo estamos en esa parte educativa, doctora, donde tendría que ser de una manera permanente esa reflexión por lo que comemos y la manera en la que nos alimentamos? Haces una buena observación en el sentido de que debiera ser permanente. El problema que tenemos ahora con los niños en las escuelas primarias pues es que tenemos a la población probablemente con mayores problemas de sobrepeso y obesidad de todo el mundo. 1 de cada 3 niños que está sentado en este momento en las aulas ya padece problemas de sobrepeso. Por lo tanto, no es solamente que se incluyan estas temáticas dentro de las materias, porque en los libros de texto de 3er grado y de 5º grado se han incluido algunos temas que no van más allá de esta figura probablemente famosa del plato del bien comer. Esta figura no resuelve en absoluto la disponibilidad de alimentos saludables. Nuestra propuesta tendría que ir más allá. Hemos explorado la posibilidad de que hubiera un elemento de cultura, de exposición continua permanente de alimentos saludables que debiera ser un comedor escolar. Un comedor escolar que fuera el centro detonador de otros procesos de construcción del aprendizaje del bien comer. Porque en un comedor escolar, por ejemplo, se comparten alimentos, se puede verificar el origen de ellos, se pueden practicar valores de la generosidad, recuperar recetas locales, incluso servicios donde unos compañeros
le pueden servir a otros, hábitos saludables para relacionados con poner la mesa, recogerla. Pero ¿cuán distante estamos precisamente de que en las escuelas públicas se dé la posibilidad de tener unos comedores con estas características? Vemos el trabajo intenso que se realiza, por ejemplo, en Estados Unidos, porque nosotros aquí por esta región fronteriza conocemos el trabajo que se hace para tener un balance en estos espacios donde los niños en este país, bueno, pues también tienen mucha obesidad, pero ¿cuán distante está México en ese sentido? Estamos a años luz de llegar a ese momento, porque la legislación, fíjate, desde 1940 no se ha modificado con esta cuestión de la cooperativa escolar. La cooperativa escolar, que tenía su función de practicar otro tipo de valores como el ahorro y la solidaridad, pues se convirtió en un negocio de una población cautiva, segura, donde tienen por lo menos 25 millones de comensales diarios y que consumen en promedio de 10 a 12 pesos. Entonces, es una población, es un mercado que empezó a ser un motivo de interés y de luchas particulares, y el hecho de que el Estado no haya podido regular y tomar en sus manos la alimentación dentro de las escuelas escolares, pues es preocupante. Es preocupante porque los niños no pueden salir de la escuela a elegir un alimento. Entonces ellos están atenidos a lo que la escuela les pueda ofrecer. Sin embargo, te puedo decir que hay manera de hacerlo. Una posibilidad, seguramente el público recordará, que en el año 2014 se le impuso un gravamen fiscal al consumo de refresco y de bebidas azucaradas. Esto, que no es un impuesto recaudatorio, sino que es un impuesto para desincentivar el consumo, ha recaudado a la fecha 80,000 millones de pesos. O sea, a las empresas refresqueras les está yendo mucho mejor con este Mucho mejor de lo que esperaban, aunque sí se ha disminuido un poco el consumo de refresco. Y con esto no quiero decir que se resuelve el problema dejando de tomar refresco. Esa es una buena parte. Pero ¿de dónde sacar un recurso que puede estar destinado a una garantía del derecho a la alimentación en las escuelas, y sobre todo porque es una población cautiva que mientras los niños y niñas estén en las escuelas, el Estado es responsable de su integridad y de lo que comen? Entonces, hay manera de llegar a hacerlo, sin embargo, lo veo complicado porque desafortunadamente la manera como operan las secretarías de Estado en nuestro país es sin cooperación. Es decir, si tú quieres hablar de salud dentro de una escuela, la Secretaría de Educación tal vez tenga limitaciones por sus reglas de operación y dice, no, lo de salud le toca a la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud dice, bueno, pero no puedo entrar porque es alimentación, y a alimentación le toca a Zagarpa. Entonces, necesitamos una voluntad política, y esperemos que en algún sexenio próximo se dé, porque hay manera de dónde obtener el recurso, pero sí tiene que ser un pilar de política alimentaria necesaria y urgente para detectar a los niños, que son los que en este momento están padeciendo más problemas de sobrepeso y obesidad. Y sobre todo también cuando observamos que al salir de las escuelas, no solamente en los espacios educativos, sino inclusive en los de salud, se encuentra toda esta comida, todos estos espacios para la comida chatarra, que pareciera está inclusive en algunos estudios, pues se plantea como la comida chatarra como parte de la cultura alimentaria de México. ¿Cómo entender esto? Porque al final de cuentas, esto es una situación que nos pudiera dejar en una condición de aceptar, pues así somos los mexicanos, exacto, comemos esto, comemos lo otro, no tenemos ningún problema. Es grave pensar que esto está sucediendo, pero se comprende porque tenemos varias generaciones que ya nacieron en medio de familias que han crecido con el refresco en medio de la mesa, o que para compartir con los amigos van a la tienda y adquieren una mercancía y son unas frituras o algunas golosinas. Es decir, para buena parte de la población joven, adulta y de los niños, esto es lo normal. Y esta es la preocupación, que nosotros descansemos en la confianza de que, bueno, como es lo normal, pero uno pareciera decir que los niños pueden identificar entre lo saludable y lo no saludable. El peligro es que no hay una fecha precisa como para que esto pase desapercibido, y lo que está ocasionando es que la exposición continua de comida chatarra se convierte en una posibilidad de ser consumida.
Cuando se logra la conducta, si esta conducta se repite, se convierte en hábito. Al pasar de los años se convierte en costumbre, después en una tradición. Yo misma he visto ofrendas para muertos que tienen en medio refrescos o que tienen estos productos chatarra y no hay una conciencia de que no es parte de la cultura, pero con los años, si se empieza a hacer una tradición, esto va a ser irremediablemente una cultura y para nuestra desgracia una cultura chatarra. Y precisamente todo esto tiene que ver con nuestra relación con la comida. ¿Cómo entenderíamos o tendríamos que entender la comida? ¿Cómo tendríamos que estar ante esta necesidad del ser humano? Nos planteabas ahí un panorama desde la prehistoria y cómo es que poco a poco van llegando momentos en los que los seres humanos tenemos que definir de qué manera, de una manera más racional, estamos consumiendo lo que consumimos. Exactamente, nos parece que todavía hay algunas discusiones al respecto, pero si nosotros consideramos que comer es un acto natural, que puede estar influenciado por ser un acto innato o también por un impulso, pero la comida es simplemente un medio para vivir sin enfermarse, para mantener la vida. Los alimentos en la naturaleza existen para hacernos bien de origen. Sin embargo, algunas situaciones sociales que son ajenas a la decisión personal, uno es la situación económica, la cultural, en general algunas cuestiones sociales, nos hacen ir perdiendo nuestra necesidad de comer solo para estar vivos, sino que se van involucrando y se van entretejiendo algunas situaciones que les pegan más a unos países que a otros. El caso de México es que hemos perdido esta noción de alimentarnos para vivir por cuestiones básicamente económicas. Es decir, que llegamos nosotros a considerar que las personas en México consumen o comemos primero por la disponibilidad. ¿Qué alimentos hay para comer y cuánto cuestan? Eso es lo primero que hay que pensar en una población que vive más bien en situaciones de pobreza. México es probablemente el primer país en toda América Latina que es capaz de generar tal cantidad de pobres. Y no solamente hablamos de eso, sino de la disminución del ingreso de los hogares que les permite definir su alimentación de acuerdo a lo que ganan. Y ya teniendo lo que ganan, pues lo que hay para comer. Es decir, hemos perdido esta noción natural porque si el alimento estaba de origen para hacernos bien, hoy que vivimos en un problema de obesidad y diabetes, decimos, uy, ten cuidado, el alimento te puede matar y tienes que tener mucho cuidado con ver lo que comes. Entonces tú tienes hambre, pero ahora tienes que sacar una calculadora para saber si lo que te vas a comer está adecuado y si tiene las calorías que tú necesitas y que no te vayas a pasar de los gramos de sal. No estamos programados biológicamente para eso. Entonces esto ha ocasionado una confusión a la hora de comer y una distorsión de lo que tendría que ser un instinto de disfrutar la comida que comemos. Claro, cuando hablamos de distorsión estamos también ante un panorama indudablemente de pobreza extrema, y observamos que la mayoría de las personas que se encuentran en dificultades médicas, en pobreza alimentaria, en la posibilidad de tener un buen trabajo, un trabajo bien remunerado, le impide acceder a productos que pudieran en verdad ser más nutritivos para su alimentación. Y como bien señalas, el gasto que no tenemos programado, que es el de un padecimiento crónico. Entonces, para darse una idea, un día de salario mínimo estará alrededor de 80 pesos. México es un país de... Un padecimiento, por ejemplo, una diabetes en la familia puede ocasionar hasta 2,000 pesos de gasto mensual. Pero si la alimentación no se controla, la enfermedad puede avanzar y el gasto para las familias puede elevarse de 90,000 pesos en toda su vida a 2 millones de pesos. Este desgaste económico pone en una crisis a la familia donde ya lo que menos importa es lo que van a comer. E incluso a los sistemas de salud del país, sí, porque estamos hablando que los sistemas de salud están llenos de personas o están aumentando el número de personas con diabetes, con obesidad y todavía las consecuencias de esto. Tenemos un sistema que ya es incapaz de atender el nivel del daño. Ya no hay más camas en este momento para atender a personas que tienen obesidad y que además
tienen otro padecimiento. Están tan rebasados los sistemas de atención a la salud que a los profesionales pues estamos en un problema, porque hoy están inventando algunas técnicas donde puedan atender a un grupo de personas en lugar de a uno por uno en la consulta. Me parece que estamos haciendo un esfuerzo para resolver lo más complicado, Armando. Tal vez lo más sencillo sería estudiar las posibilidades de hacer más disponibles los alimentos saludables para que las familias tengan que gastar menos en su alimentación, que esté mejor invertido y que los sistemas de salud sean todavía más preventivos. Me parece que como sistema de salud ya en este momento nos es imposible llegar a tiempo a una atención oportuna. Ahorita tendríamos que estar, Armando, sin temor a equivocarme, teníamos que estar tomando pruebas sanguíneas a todos los niños que tengan obesidad en escuelas primarias. Nuestra estimación es que todos los niños y niñas que ya tienen sobrepeso en este momento, al menos el 40% ya van a tener algún padecimiento. Colesterol elevado o triglicéridos altos, presión arterial elevada o diabetes. Y no estamos llegando a esa población todavía. Fíjate, y a mí me parecía bien interesante cómo se planteaba este secuestro del paladar, y me gustaría que ahondaras un poco en esto porque al final de cuentas pues ahora está el sustituto de azúcar, el sustituto de tal o cual producto que está ahí y que nos lo hacen ver como, bueno, pues no tanta azúcar, pero quizás esta sacarina o quizás esta esplenda, pero estamos observando que estos nuevos productos están apareciendo en el mercado y nos van planteando una nueva forma en la que el ser humano va registrando esos alimentos que en ocasiones algunos de ellos son más adictivos. Tienes razón, las papilas gustativas empiezan a reconocer sabores para los que no estábamos preparados y son invasivos. Nos referimos particularmente a ciertos azúcares artificiales o, como bien mencionabas, a algunos sustitutos de azúcar que son fabricados en laboratorio, que tienen una potencia de dulzor 200, 300 y hasta 600 veces más que el azúcar natural, y por azúcar natural me refiero al azúcar de caña o la miel. Entonces, las papilas gustativas empiezan a acostumbrarse y a generar conductas extrañas, muy parecidas a una adicción, porque sus mecanismos de contacto con el cerebro para generar situaciones placenteras o sabores placenteros y querer repetirlos suelen ser con azúcares y sales combinadas y con ciertos tipos de grasas trans. Entonces los paladares, particularmente de los niños o de las personas que han comido muchos alimentos industrializados durante el día, empiezan a hacer exactamente una conducta muy parecida a una adicción de querer repetir. Le empiezan a tener confianza a estos alimentos, a estos productos. Entonces, los ingredientes que cruzan a través del paladar empiezan incluso a ser más demandantes de azúcar. Y por eso hay niños que están acostumbrados en la mañana a tomarse una leche con un polvo sabor chocolate pero con azúcar y un pan endulzado y después un jugo y luego pues también le metemos ahí la fruta que tiene su azúcar natural, a mediodía un agua de frutas pero endulzada con un postre y luego en la noche un cereal con azúcar. Es decir, todas estas opciones que tienen durante el día las personas para consumir estos ingredientes empiezan a secuestrar el paladar. Y en nuestra experiencia lo que vemos es que un paladar secuestrado pues impide que la persona tenga libertad de decidir. Ya ni siquiera las personas se dan cuenta de cuál es el verdadero sabor de los alimentos, lo cual nos parece que atenta en un punto muy profundo a la libertad de decidir si me gusta o no me gusta. Todos los niños tienen derecho a decidir si prefieren espinacas o brócoli, pero hay que dejarlos decidir y no meterlos en la trampa de decir, ¿qué prefieres? ¿Un agua simple o un refresco? Eso es una trampa. Es una trampa terrible para los niños, ¿no? Es incluso violento. No, a los niños hay que ayudarles a tomar decisiones en cómo quieres tu ensalada hoy, con espinacas o con lechuga, ¿no? Decisiones que le puedan ir a la persona ir dando la posibilidad de construir su libertad y su autonomía. Y precisamente esta libertad y autonomía en ocasiones está pues limitada por la falta de
de conocimiento que tenemos de lo que está sucediendo en la industria alimentaria. Lo comentabas ahí también, muy interesante, como por ejemplo los impactos, ahora que hemos estado hablando del Tratado de Libre Comercio, la renegociación del mismo, y observamos cómo se llegan a acuerdos para que, por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa pues tenga un precio adecuado para poderlo tener de mejor manera en nuestro país. Pero ¿qué sucede con eso? O sea, es una negociación económica, pero que impacta en la sociedad, que impacta en las personas en lo particular. Sí, el jarabe de maíz de alta fructosa es una de las sustancias más peligrosas que hay en la actualidad. Estudios recientes en la Universidad de Tufts indican que México es el país que consume más jarabe de maíz de alta fructosa. De hecho, hay alrededor de 24,000 muertes cada año solo relacionadas al consumo de bebidas azucaradas y relacionadas a este ingrediente, que simplemente si uno jala el hilo de esta ruta del ingrediente, pues es un subproducto del maíz que entró en el paquete de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Y cuando un país va a firmar un tratado comercial, tal vez hace décadas hubieran dejado de lado el derecho a la alimentación. Sin embargo, vale la pena recordar que México tiene consagrado el derecho a la alimentación en el artículo 4 de la Constitución. Y además hay algo que se llama interés superior en la niñez, que debe considerarse ante cualquier firma o decisión de gobierno, y que antes de firmar un tratado debe privilegiarse la salud de las personas, lo que da cuenta que el tratado que se firmó en 1994 dejó de lado la salud de las personas. Lo que esperaríamos de aquí en adelante es que se pudieran negociar en otras condiciones más igualitarias entre países. Me parece un poco ilógico, no tenemos las mismas condiciones para negociar, pero no podemos invertir el futuro de la población en un tratado comercial, porque los efectos los tendría que estar resolviendo en este momento la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud ya no da para más. Bueno, porque eso precisamente trae efectos que, bueno, ya tenemos el precio de este jarabe más económico para poderlo utilizar en los diversos productos que utiliza la industria, pero la consecuencia de ellos, que es la diabetes, la tensión precisamente que ustedes tienen en clínica, observamos cientos de personas también en el sistema de salud que están pues padeciendo qué bueno que aplaudimos las negociaciones del TLC, pero al final de cuentas todo esto lleva a una consecuencia. Sí, en la salud de las personas el consumo de este ingrediente está relacionado con la elevación de colesterol, elevación de triglicéridos, genera unas sustancias que son marcadores de inflamación, quiere decir que ponen en alerta todo el sistema inmune. Para decirlo en palabras más llanas, se agota el páncreas, genera un desastre metabólico que puede derivar definitivamente en diabetes y otras enfermedades cardiovasculares. Y este ingrediente, como bien señalas, es más barato que el azúcar, no se cristaliza. Por eso también le gusta mucho a la industria endulzar el refresco y otras bebidas azucaradas, pero asimismo lo puedes encontrar en barritas de cereal que utiliza la gente a veces para bajar de peso, en aderezos para ensaladas comerciales, en catsup, salsa catsup. Lo podemos encontrar en la gran cantidad de yogures que lo utilizan como un alimento saludable, y otros productos de confitería, en pastelería, sobre todo pastelería que viene ya empacada, que le da mayor vida de anaquel. Y claro, esto pues es un negocio muy jugoso para la industria, porque alarga la vida de anaquel de estos productos. A la vista suelen dar la impresión de que son productos más frescos, que esto lo tuvimos que ir descubriendo, ¿no? Esto no nos lo enseñaron en la universidad. Nuevas investigaciones en este sentido han tenido que ir descubriendo qué pasó con quitarle el azúcar a los productos, y que, por cierto, desde 1994 que le empezaron a quitar el azúcar a los yogures y a las bebidas, no hemos resuelto ningún caso. No hemos evitado ningún caso de diabetes todavía, ni hemos bajado los índices de obesidad. ¿Estarás de acuerdo, doctora Ponce, que toda esta información que estamos compartiendo, apenas este tiempo que llevamos en el programa, ponen aprietos a las personas?
porque estamos hablando de la forma de alimentarse, estamos hablando quizás de adquirir productos que no estamos acostumbrados ya en ocasiones a comprar en nuestras casas, y esto, ¿de qué manera pudiera dársele alguna salida? ¿Dónde está esa luz al final de este túnel? Porque me parece que es un túnel que vamos a estar transitando por mucho tiempo todavía. Así es. Una de las principales alternativas que tenemos es disminuir el consumo de alimentos industrializados. Si tuviera yo que decidir primero cuáles tendrían que ser los alimentos que estuvieran en mi alacena y en mi mesa, elegiría aquellos que no necesitan ni siquiera calor para ser consumidos. Es decir, tú mismo me podrías decir la verdura, fruta, algunas semillas, nueces, almendras, cacahuates, el agua, algo que no necesite ni siquiera ser un nivel de cocción para ser consumido. Eso tendría que ser lo básico. Amaranto. En un segundo nivel podríamos poner aquellos alimentos que requieren al menos calor para ser consumidos, como frijol, habas, lentejas, maíz, la cocción de un huevo, la carne, digamos, segundo nivel de procesamiento. En el tercer nivel de procesamiento, que se requieren con menor frecuencia, serían los quesos, lácteos, panes, ya lo que requieren, además de calor, otros ingredientes. Esto nos ayudaría también, como un consejo a las familias, generar menos basura inorgánica. Es decir, consumir alimentos que no tengan empaques, que no tenga que leer una etiqueta. Y si voy a necesitar un alimento que esté empacado, aquel que tenga menor cantidad de ingredientes. También puede ser, o sea, si tú ves un pan que tiene 45 ingredientes y tienes un pan que tiene 6 ingredientes, definitivamente te vas por el que tiene 6 ingredientes. Esto es más saludable. Y ya a nivel más comunitario, preferir alimentos locales, encontrar mercados. Siempre hay alguien que abre estos espacios de mercados alternativos, de productos locales, recuperar las recetas de las familias, preguntarle a los abuelos qué comían cuando eran chicos y empezar a recuperar esta identidad alimentaria. En ese sentido, la comida mexicana, la tradición de la comida mexicana, ¿cómo la evalúan desde el área nutricional? Porque estamos hablando de comida inclusive todavía prehispánica que llega a nuestras mesas, pero pues estamos siempre utilizando, bueno, el chile, quizás grasa animal no procesada. ¿Qué observamos en la dieta del mexicano que podríamos decir, bueno, híjole, todavía aquí están mis tacos? Pues es que necesitamos nuestros tacos, la proteína. ¿Qué tenemos que buscar en ese balance? Como te decía, en menor nivel de procesamiento en la comida mexicana, que abarca desde Ciudad Juárez hasta Mérida, podríamos decir los cultivos que están presentes básicamente todo el año. Aquellos alimentos que estén culturalmente aceptados. ¿A poco no se te antojan ahí unas enchiladas? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con derivados de maíz, frijol. Nosotros hicimos una primera lista básica, no es una canasta que complemente todo lo que tenemos que comer, pero sí es una lista, una guía que empieza con maíz, frijol, amaranto, que sé que se consume menos, pero sí se consume en el norte de la República, la chía, que es una fibra soluble que nos ayuda en este momento a controlar colesterol y triglicéridos, el nopal, que tiene que ser una verdura distinta a cualquier otra y que es base también de la comida mexicana, el huevo como una fuente de proteína animal, cualquier especie del mar que esté más cercano, en este caso acá que sería camarón o algún pez. Nosotros escogimos la sardina porque es lo que más se captura en México y tiene más omega 3. Y después una fruta de temporada. Digamos, si las familias son capaces de hacer, es muy fácil hacer menús con esta lista. Si tú les pones a las familias frijol, maíz y huevo, nopales, seguramente te van a hacer un desayuno, unas combinaciones. Lo importante es tenerlo en el refrigerador. Lo importante es tenerlo en la casa. Lo importante es cocinar más en casa y en lo posible, porque también trabajamos, estudiamos. Que ese es el reto, ¿no? Que observamos esto, que este es el reto, porque la comida procesada, la comida que entra por la ventana del automóvil, pues sabemos que esa no es una buena alimentación.
pero que en ocasiones las prisas obligan a muchas personas va a pasar. a adentrar. Y va a pasar, es decir, tampoco estamos generando una política del terrorismo alimentario, ¿no? Que ya nunca más una hamburguesa, esa será decisión de cada quien. Pero segura estoy que si recuperamos nuestro paladar, si volvemos a los sabores originales, vamos a tener alternativas creativas, sabrosas, a lo que tenemos derecho. Una comida bien presentada, que no se nos olvide esta parte de la dignidad a la hora de comer, que también es una necesidad, compartir un alimento. ¿Cuál sientes, antes ya estamos en tiempo, pero cuál sientes que tendría que ser esta política alimentaria que los gobiernos en el futuro, en el país, sobre todo en estos tiempos que estamos, que hay muchas personas, algunos candidatos ya que están ahí en campaña, tendría que tomarse en cuenta y qué pudiera impulsar la sociedad civil, qué pudieran impulsar las organizaciones, como algo que se demande a aquellos que lleguen al poder? Primero, los niños y las niñas. Entonces, asegurar condiciones para el ejercicio de la lactancia materna. Si nosotros logramos lactancia materna, apoyamos a las familias para amamantar, a los hospitales, en las prácticas y a la sociedad, podríamos disminuir sobrepeso, obesidad, diabetes, mejores paladares, identidad alimentaria con mayor seguridad, una canasta básica para niños entre 0 y 2 años, después comedores escolares, recuperación del campo, la definición de una lista de alimentos estratégicos y sobre todo que sea orientado a un crecimiento económico sostenido y sustentado, y con las personas en medio. Me parece que el Estado mexicano tiene una de las últimas oportunidades para recuperar el bien comer a la población mexicana, porque además es su deber. Y además tenemos, a mí me gustaría que antes de despedirnos de la doctora Julieta Ponce, nos dejaras este reto. Me pareció muy interesante este reto de solamente 15 días. A ver, compártenos rápidamente para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, con mucho gusto, que hagan este reto porque seguramente se van a dar cuenta de muchas de las situaciones de las que aquí hemos platicado. Limpiar el paladar consiste básicamente en quitar azúcar y sal, todos los alimentos industrializados que puedas durante 15 días. En 15 días permite volver a generar papilas gustativas. Durante estos 15 días perfuma tu comida. Frijoles con epazote, con vainilla, la leche, todo lo que se te ocurra que puede dar olor, romero, orégano, cilantro, menta, hierbabuena. Y después de terminar estos 15 días hidratándote solo con agua, vuelves a probar cualquier alimento industrializado dulce que hubieras consumido antes y vas a vivir esa experiencia. Vas a volver a recuperar el empalagamiento. Muy bien, pues ojalá que ahí está bueno el reto. Ojalá que cada vez que consumamos pues esos alimentos que no son buenos, pues nos empalaguen demasiado como para dejarlos, ¿no? Exactamente, sería el reto. así sería. Doctora Julieta Ponce, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en La Frontera y esperamos pronto tener una comunicación con ustedes y su organización. Voy a estar muy contenta de recibir sus noticias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Amigos, con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJ TV.